Ayer sorprendí a Marce mirando un video, ¿no? Que uno siempre está paseando ahí por las redes y hablaba justamente del fin del pensamiento crítico, ¿no? Hablaba cómo estamos creando la generación más estúpida de la historia. Y si bien me resultó bastante interesante, recomiendo que lo mire, yo creo que faltó eh, un gran detalle que uno podría observar en estas cuestiones, ¿no? Porque existe una falsificación histórica que se repite como un dogma bastante moderno, ¿sí? Y es que el pensamiento crítico habría nacido en la Grecia clásica y desaparecido durante siglos en la oscuridad religiosa y reaparecido recién con la Ilustración. Ahí fue donde me llamó un poquito la atención, ¿no? Porque en este relato la Edad Media es un vacío, ¿sí? Y la Iglesia Católica, por supuesto, un obstáculo para muchos. Y obviamente eso no se trata de un error, no hay ingenuidad en estos relatos. Yo creo que como siempre denunciamos es una operación cultural consciente. Entre Sócrates y la Ilustración, yo creo que no hubo una oscuridad total, ¿no? Un silencio intelectual. Sí, por supuesto, hubo casi 2000 años de transmisión, de estudio, debate y organización del conocimiento. Y la institución que sostuvo este proceso cuando el mundo occidental se desmoronaba política y materialmente fue, pese a que muchos lo quieren negar, la Iglesia Católica. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa, ¿cómo quedó en ese entonces? Quedó fragmentada, empobrecida y atravesada por guerras constantes. Y en este contexto, la Iglesia Católica fue la única estructura estable con continuidad institucional, con recursos organizativos y una visión a largo plazo. No solo sostuvo la vida religiosa, sino que sostuvo y sostiene la cultura, ¿sí? En los monasterios y las catedrales se preservaban el saber antiguo cuando no había Estado, cuando no había universidades, no había imprentas, ni redes de transmisión civil, ¿sí? En estos espacios, creo que lo dicen escritorías monásticas, ¿sí? Los monjes copiaban a mano, miles de manuscritos. No solo los textos teológicos, como sabemos, sino también las obras fundamentales del mundo clásico. Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio, tratados de lógica, derecho, medicina y ciencia. Este trabajo paciente, repetitivo y silencioso fue, de cierta manera, la salvaguarda material del pensamiento occidental. Y sin él no habría nada que redescubrir siglos después, ¿sí? La Iglesia no se limitó a conservar estos textos, sino que transmitió y elaboró este legado. Los padres de la Iglesia integraron la filosofía clásica al pensamiento cristiano y más tarde la escolástica medieval convirtió a Aristóteles en la base del razonamiento lógico y la argumentación racional. Y el punto culminante de este proceso fue Tomás de Aquino, cuya síntesis entre fe y razón sigue siendo, ¿no?, una de las arquitecturas intelectuales más sólidas jamás construidas acá en Occidente. No fue un accidente. Yo creo que fue el resultado de siglos de trabajo intelectual organizado. Pero tenemos que tener en cuenta que el aporte decisivo no fue solo doctrinal o textual, fue institucional, ¿sí? La Iglesia creó las primeras universidades de Europa, es decir, estos espacios, ¿no?, donde el pensamiento crítico
dejó de ser una práctica individual para convertirse en una disciplina colectiva, reglada y transmisible. Algunos ejemplos: la Universidad de Bolonia, que fue fundada en 1088, que estaba especializada en Derecho; la Universidad de París, surgida en la Escuela Catedrática de Notre Dame hacia 1150; el Centro de la Teología y la Filosofía Medieval, es ahí; la Universidad de Oxford, desarrollada a fines del siglo XI, con fuerte presencia franciscana y dominica; la Universidad de Salamanca, fundada en 1218 y ratificada por bula papal; la Universidad de Cambridge, nacida en 1209 a partir de los académicos de Oxford; la Universidad de Nápoles, fundada en 1224 con estatutos papales y profesores eclesiásticos, ¿sí? Estas universidades no eran unos espacios de repetición teológica, dogmática, si se quiere, como muchos suelen caricaturizarse, ¿no?, en los días de hoy. Eran ámbitos de debates, ahí se enseñaban gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música. También se discutía mediante el método escolástico, formular preguntas, presentar objeciones, responder, refinar los argumentos. Ese método no es otra cosa que el espíritu socrático traducido en institución. Y la Ilustración no surgió así como por arte de magia, ¿no? Y ni es que, bueno, cayó un rayo sobre este desierto intelectual que algunos creían que había. Yo creo que surgió justamente con esta base, sobre este piso. Los ilustrados, por supuesto, criticaron la iglesia, sí, pero ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron usando herramientas que habían sido cultivadas durante siglos en instituciones eclesiásticas. Y la lógica, el debate público, el escepticismo metodológico, la idea de que la razón puede examinar la realidad, todo eso ya existía. Incluso la ciencia moderna nació en este marco. Copérnico, Galileo, Kepler, Newton no concebían un universo caótico gobernado por el azar, sino un cosmos racional, ordenado, inteligible. Y esta premisa no es ilustrada, es teológica. Proviene de la idea de un Dios racional que crea un mundo comprensible para la razón humana. Ahora, ¿por qué entonces se insiste en borrar, ¿no?, este capítulo de la historia? Siempre están tratando de que sea una época oscura. Yo creo que porque reconocerlo de cierta manera obliga a aceptar algo que para muchos parecen intolerable, ¿no? Yo creo que es aceptar que la iglesia no fue solo una autoridad religiosa, sino una infraestructura civilizatoria. Y que el pensamiento crítico no se desarrolló a pesar de la iglesia, sino con un diálogo permanente con ella. A veces en tensión, por supuesto, a veces en integración, pero nunca en el vacío. Entonces, ¿quiénes hoy atacan a la iglesia? No lo hacen solo por razones teológicas. Todos sabemos por qué la atacan. Porque necesitan destruir los cimientos históricos que desmienten su monopolio de la razón, ¿no?, y del progreso. Yo creo que necesitan una edad media oscura para poder proclamarse portadores exclusivos de la luz. Pero bueno, como siempre, una cosa es lo que dicen los medios, una cosa es lo que intentan imponer, pero es muy difícil mantener un relato porque ese relato no resiste los hechos, no resiste a la realidad. Y defender a la iglesia en este punto
en este caso particular, yo creo que siquiera es un acto de fe, sino que es un acto de honestidad intelectual de alguna manera, porque negar su papel en la preservación, en la transmisión y organización del pensamiento crítico, claramente no es un pensamiento crítico, ¿sí? Se transforma no solo en una propaganda, sino que se transforma en esta arma de destrucción de, de nuestros orígenes, de los orígenes de la organización, de la estructura misma en Occidente. Y paradójicamente, yo creo que es una manera, ¿no?, moderna de dogmatismo. No sé si ustedes escucharon alguna vez la frase, podés vencer a 40 académicos con un solo hecho, pero no podés vencer a un idiota con 40 hechos. Y yo creo que esta frase hoy cobra un sentido mucho más profundo, ¿no? Porque durante siglos los académicos se formaron, debatieron y pensaron en estas instituciones creadas y sostenidas por la Iglesia Católica. Y borrar esta verdad no ilumina más la historia. Yo creo que la empobrece realmente. Y con esto arrancamos el tema de hoy pensando en Teherán, ¿no? Pensando en que Teherán no es Caracas. Y vamos a ver con Marcelo Ramírez el error de cálculo de Occidente.